En el año 2023, Francia se encuentra inmersa en un complejo escenario económico con grandes tensiones y descontento social. La nación francesa experimenta protestas generalizadas y una creciente insatisfacción hacia su presidente, Emmanuel Macron, quien ha propuesto reformas en el sistema de pensiones. El anuncio de reformas por parte de Macron desencadenó un amplio rechazo, destacándose especialmente la oposición al aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Este cambio, junto con la necesidad de una mayor contribución para obtener una pensión completa, ha generado un clima de inquietud entre la población. Las protestas son un síntoma visible de la resistencia hacia medidas que afectan directamente a los ciudadanos y que podrían tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad económica del país. Francia, a pesar de ser actualmente la séptima economía mundial y la tercera en Europa, enfrenta graves preocupaciones en cuanto a su posición en los rankings económicos globales. Un informe de Goldman Sachs proyecta una caída considerable en estos rankings para los próximos años. Según las estimaciones, Francia se ubicaría en el 9º lugar para el año 2050 y descendería aún más, alcanzando la posición 15 para el año 2075. Esta proyección señala una enorme pérdida de influencia económica en el escenario mundial, que podrían afectar la competitividad y el crecimiento económico a largo plazo. La magnitud de esta disminución, en comparación con otras economías europeas, como Alemania y el Reino Unido, demuestra la incapacidad de Francia para adaptarse a los cambios globales y mantener su estatus como una potencia económica. Mirando hacia los próximos 7 años, hasta el 2030, hay desafíos que podrían empeorar aún más la situación económica de Francia. En este periodo, se espera que el país mantenga un elevado déficit fiscal, un indicador preocupante que podría tener repercusiones negativas en la estabilidad financiera. Este déficit se traduce en un aumento de la deuda pública, exacerbando la vulnerabilidad económica de la nación. A su vez, se proyecta la posibilidad de enfrentar una crisis demográfica, con un gran envejecimiento de la población y disminución de la natalidad, similar a la experimentada por Italia o España. La emigración de individuos educados hacia oportunidades laborales en el extranjero contribuye a este fenómeno, con la amenaza de una pérdida de talento que podría socavar el potencial de crecimiento económico. El pésimo panorama económico actual de Francia tiene sus raíces profundamente arraigadas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de haber sido ocupada por Alemania y actuado como un campo de batalla para las naciones aliadas, la economía y la población francesa se encontraban en ruinas. Sin embargo, en un giro asombroso, la economía francesa se recuperó rápidamente después de la guerra, alcanzando su punto máximo durante un periodo próspero conocido como los 30 Gloriosos. Este resurgimiento económico fue respaldado por una forma de capitalismo estatal de posguerra, que dependía en gran medida de la intervención estatal en la economía, conocida como dirigisme. Inicialmente, entre 1945 y 1968, el Estado dirigió los recursos lejos del mercado laboral y el consumo, favoreciendo la inversión industrial. Sin embargo, entre 1968 y 1983, hubo un cambio gradual hacia el apoyo al mercado laboral y el consumo, reduciendo la importancia de la inversión industrial. En 1983, Francia experimentó un cambio de dirección económica al adoptar una economía más orientada al mercado, abandonando el enfoque intervencionista en favor de regulaciones impuestas por la Unión Europea. Este nuevo sistema económico se centró en la liberalización económica, aunque aún mantenía políticas sociales y laborales. Aunque inicialmente benefició a los ciudadanos, se hizo evidente con el tiempo que estos beneficios iniciales obstaculizaban el crecimiento económico, lo que llevó a la necesidad de un cambio. Desde el año 2002, la economía francesa ha tenido un estancamiento notable, y es evidente al observar la tasa de desempleo. Actualmente, la tasa de desempleo en Francia se sitúa alrededor del 7.8%, una mejora significativa desde hace varias décadas, pero persiste persistentemente por encima del promedio europeo. Francia se encuentra en la parte inferior de la lista de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 3 indicadores clave de cantidad de empleo. La tasa de empleo está considerablemente por debajo del promedio de la OCDE, y las tasas de desempleo e inactividad
son especialmente altas debido a la presencia de trabajadores con bajos niveles de habilidades y perspectivas de empleo débiles. Esta situación se ve agravada por brechas de empleo entre jóvenes y ancianos, así como entre nativos y no nativos. La complejidad del paisaje laboral en Francia se ve agravada por el sistema educativo. La creciente demanda de calificaciones superiores para el empleo ha generado una paradoja. La juventud francesa se ve especialmente afectada, con tasas de desempleo juvenil muy elevadas. La necesidad de titulaciones avanzadas, como maestrías o doctorados, ha creado un desajuste en el mercado laboral para los graduados recientes, ya que o bien están sobrecualificados para ciertos roles o carecen de la experiencia necesaria para puestos más altos. Además, las elevadas contribuciones a la seguridad social para los empleadores, combinadas con un salario mínimo relativamente alto y regulaciones laborales estrictas, actúan como un obstáculo para contratar, reduciendo la flexibilidad del mercado laboral y obstaculizando la eficiente coincidencia de empleo. Estos desequilibrios estructurales señalan la necesidad urgente de reformas en el mercado laboral para fomentar el crecimiento económico y la sostenibilidad en Francia. La emigración de jóvenes educados de Francia hacia oportunidades laborales en el extranjero se ha convertido en un fenómeno notable, particularmente hacia países de habla inglesa como el Reino Unido y Australia. Este éxodo de talento altamente calificado ha sido motivado en gran medida por la percepción de mayores perspectivas profesionales en el extranjero. Los trabajadores altamente capacitados están optando por dejar Francia en busca de un entorno laboral más prometedor y enriquecedor, lo que es un desafío significativo para el crecimiento económico del país. La fuga de profesionales franceses se traduce en una pérdida de capital humano valioso y, por ende, un impacto negativo en la economía. Este fenómeno, combinado con la baja movilidad social y las limitadas oportunidades de empleo para grupos minoritarios, agrega más complejidad al tejido económico francés. El sistema de pensiones en Francia se encuentra en una encrucijada crítica. Las reformas propuestas, como el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años y la necesidad de una mayor contribución para obtener una pensión completa, han desencadenado protestas a nivel nacional. Estas medidas son un intento de hacer frente a la creciente presión sobre el sistema de pensiones, que actualmente representa el tercer gasto más alto entre los países de la OCDE. La complejidad está en la naturaleza misma del sistema de pensiones, que se asemeja a un esquema de Ponzi gubernamental. La financiación de las pensiones depende en gran medida de las contribuciones de los trabajadores activos y los impuestos. Sin embargo, a medida que la población envejece y los profesionales altamente calificados abandonan el país, la carga sobre el sistema aumenta. La resistencia a reformas, como el aumento de la edad de jubilación, se manifiesta en las protestas masivas, pero la falta de acción podría dar lugar a déficits persistentes y una deuda pública creciente. Además, Francia se encuentra inmersa en un déficit fiscal persistente, actualmente situado en alrededor del 4.9%. Este déficit ha sido exacerbado por eventos globales como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19, que han obligado al gobierno a aumentar el gasto en programas de bienestar, como el respaldo al desempleo y las provisiones de atención médica de emergencia. El presupuesto propuesto refleja un equilibrio delicado entre ahorros y nuevos gastos. En este punto crucial, Francia se encuentra en una encrucijada donde necesita implantar medidas y reformas decisivas. La necesidad de abordar problemas sistémicos en el mercado laboral, déficits fiscales y la sostenibilidad de las pensiones es evidente. La nación enfrenta el desafío de mantener su prominencia en el escenario económico global y garantizar un futuro próspero. Las estrategias deben abordar la creación de un entorno propicio para el crecimiento del empleo, la mitigación de los déficits fiscales y la navegación cuidadosa de la sostenibilidad de las pensiones. Decisiones políticas y reformas estructurales cuidadosamente diseñadas son esenciales para guiar a Francia hacia un camino de desarrollo económico sostenible, asegurando su destacada posición en el escenario económico mundial. Estaremos pendientes de lo que sucederá en el futuro con la nación francesa. ¿Y tú, qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Dale like al video y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima.